Hola, somos Imperial Review, soy Claudio Red. Soy Darce. Bienvenidos al review de Star Wars Episode 8 The Last Jedi. Y al fin ha llegado a todos los cines. Este es el estreno más esperado del año por lejos. Sí, qué anticipación que había con esta película. ¡Qué magia! Uy, Dios mío. Y vamos a tener todo lo que ustedes quieren saber. ¿Es buena? ¿Es mala? Más o menos. ¿Vamos al cine? ¿No vamos? Pero, primero que todo, sin spoilers. La Así primera es. parte... Están tranquilos. Sí, están a estás a salvo. salvo. No tienes que tomar ningún skateboard, irte a ningún lugar, a Jakku, algún lugar Ni recóndito. congelarte en carbonita. Tampoco. Porque te vamos a avisar en el momento en que empieza el review con spoilers. Así es. Tiene dos partes como puedes deducir el review. Y partimos con los datos técnicos de la película. Dirigida por el grandioso Rian Johnson, que también fue... El escritor de la película, guionista de la película, con la maravillosa música de John Williams. El maestro está de vuelta y vaya que soundtrack se ha mandado en esta... No podíamos esperar menos del maestro John Williams. Así es. Y con lo más importante que son los actores. Vuelve cast, bueno, sin Han Solo, por supuesto, sin Harrison Ford. El único que no regresa. Vuelve casi todo el cast de la película anterior con una combinación, ¿cierto?, de la vieja escuela y la nueva escuela y con, por supuesto, la gran actuación de Mark Hamill, que vamos a entrar en eso en detalles después, como Luke Skywalker. Nuestra amada Carrie Fisher. Dios mío, ¿cómo te vamos a extrañar? Su última participación en el cine como la princesa Leia. Kylo Ren, interpretado por Adam Driver, mejor personaje, por supuesto, de la saga, Rey. como la hermosa, o sea, perdón, Daisy Ridley como Rey, la hermosa. Absolutamente. Tenemos también a Poe Dameron. Poe Dameron, vimos I Can't Fly Anything. un cosplay de Darcy bastante bueno de Poe Dameron. Oscar Isaac, por supuesto, el mejor piloto de la Resistencia. El mejor piloto de la Resistencia. Tenemos también A a fin, John Boyega. John Boyega. Así es. Tenemos a Kelly Marie Tran como Rose. Nuevo personaje. Un nuevo personaje. Donald Gleason como el general. Hux. General Hux. Y tenemos por supuesto a Víctor el opulento Blue Eyes Snoke, Andy Serkis. interpretado por Andy Serkis. Sí, está un poco bien maquillado, se veía bastante distinto. Ah, no, es captura de movimiento. Es captura de movimiento solamente, por supuesto. Bueno, y Pasemos adelante. porque- hay algunos datitos que queríamos compartir porque son bastante interesantes con respecto a los datos técnicos, No me que digas. es el box office que está predicho para la apertura de The Last Jedi. Sí, esto me encanta. Que la tiene difícil con respecto a la competencia que tiene que ser con The Force Awakens para superarla. O sea, para superar a The Force Awakens esto lo vamos a averiguar probablemente cerca del sábado o domingo, cuando den las estimaciones más reales, y lo vamos a confirmar el lunes. El Opening Weekend, esto es el fin de semana de estreno en Estados Unidos más grande en el mundo, fue The Force Awakens, el número 1 con cerca de 248 millones de dólares. La que le sigue, el número 2, fue Jurassic World del mismo año 2015, con 208, para que vean la diferencia de tamaño, que ya, o sea, superar los 200 millones es una locura, y esta película está hasta ahora estimado sobre 200 millones, y ahí está la duda entre 210, 220. De ser así, Podría situarse en el segundo lugar. si fuera sobre 210, ya estaría en el segundo lugar histórico, y Star Wars se quedaría con el primero y segundo lugar en el Opening Weekend en Estados Unidos. Excelente, sería una notición aquel. Y ojo que las primeras opiniones han sido bastante altas. Vamos a ver qué opinan Imperial Reviews para ver si lleva más gente al cine. Sí, por supuesto. Vamos a ir con el análisis sin spoilers de The Last Jedi. Ay, ay, ay. Quiero ser claro en esto y compartir con los amigos de Imperial Reviews, los que ya la han visto o no la hayan visto. Es una película bastante complicada de calificar. Es una película donde uno sale y sin ir más lejos. La vimos en el preestreno a las 12 de la noche compartiendo con muchos fans. Tuvimos un día bastante hermoso compartiendo con todos los fans de Imperial Reviews. Le mandamos un saludo a todo el equipo Imperial. Chukata, Pirrey, Esvincitu, Yasuo1138, Macareja, Josie Wan Kenobi, hermosas con unos cosplays maravillosos. Y bueno, la vimos y vamos a hacer el review muy tempranito. Y la verdad es que nos dimos cuenta que teníamos que hablar de nuevo. Sí, es una película que es compleja de digerir la primera vez, muchas sorpresas, mucho que ver, mucho que procesar, y a la fecha que estamos haciendo este review ya la hemos visto dos veces. Yo creo que sorpresas es la palabra que puede resaltar un poco. Es una película, como lo dijimos en un reporte imperial, Mark Hamill, o Luke Skywalker cuando dice this is not going to go the way you think, eso lo decían los fans, Sí. porque realmente la película toma un camino bastante vertiginoso y lleno de sorpresas. Probablemente muchos tenían miedo, no en el caso nuestro, pero muchos decían que tenemos miedo de que sea el segundo Empire Strikes Back. No, para nada. Tiene reminiscencias, sí, tiene guiños a más de una película de la trilogía original, pero la película toma sus caminos propios. ¿Parece Star Wars? Absolutamente, absolutamente, y eso es clave, y no es un trabajo fácil, hacer algo nuevo y más encima que te recuerde y te sientas con la sensación de que estás viendo algo de Star Wars. Estás en un mundo familiar de una galaxia muy muy lejana. Yo
usaría algunos adjetivos para poder calificar esta película. Algunos de los que habíamos hablado: originalidad, Sí. valentía, Toma riesgo la película. toma riesgos, ¿cierto? Es una película que toma riesgos, sorpresas, como ya dijimos, el tono claramente de segundo capítulo, Exactamente. y la estética, también, que tiene una estética muy particular, Y tiene emocionalidad también. mucha emocionalidad. También hay humor. Hay También humor, no emoción, piensen nuevamente que es una acción. película humorista, ¿no? Pero Y la película rueda, la verdad es que las 2 horas y 30 minutos. 30 minutos, Un poquito más de hecho. que un poquito más, se pasan bastante rápido, no se nota el tiempo. Aquí hay una cosa que es compleja porque, claro, se pasa volando, más es cansadora la película. Pasan tantas cosas que uno queda cansado, eso sí. Es emocionalmente demandante, diría yo, sin Así entrar es. mayormente en spoilers. Pero sí, es emocionalmente demandante, y en mi caso, creo, lo vamos a tocar después un poco más, pero creo que también altamente satisfactoria. Quedaste contento con The Last Sí, Jedi. quedé bastante contento. Es una película que vamos a ver la prueba, la lancura al final del review, por supuesto, pero que la segunda vez la disfruté más que la primera. Hay un tema para todos los fanáticos de Star Wars, lo que lo ven a las 12 de la noche. Hay una energía que no se siente a ningún horario, en ningún otro día y con ninguna otra película. Sí, ir al preestreno con los fans, estar con los cosplay, compartiendo con todos, genera una vibra muy especial. Muy especial. También hay un cansancio previo grande, así que hay un tema detrás. Pero la segunda vez me gustó más. Así que yo también comparto contigo, es una película satisfactoria. Si te gusta, eres fan de Star Wars, es muy poco probable que salgas decepcionado de la película. ¿Es perfecta? No, no es perfecta, pero bueno, ninguna película es perfecta en realidad, o son muy pocas obras maestras del cine que son No. que se acercan a la Es perfección. que sabes que esta película me da la impresión que es para es como, ¿te gustó The Last Jedi? Sí, pero. Hay peros. Sí. Hay peros. Ahora, sin embargo, hay que decir una cosa, siendo, como te gusta decir a ti, abogado del diablo. Cuando tú tomas riesgos, corres el riesgo de que a veces hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Más si quieres hacer algo nuevo, algo original, Sí. algo estéticamente un poco diferente, con reminiscencias y todo, y además sentirse en un mundo familiar, evidentemente que algunas cosas pueden fallar. Prefiero eso en todo caso a jugar seguro, Claro. en el segundo capítulo, además de una saga nueva. Sí, de todas maneras. Y sabiendo lo que pasó con The Force Awakens, claramente fue astuto Rian Johnson y dejó de lado todo el tema de... Si bien es cierto, yo nunca compartí el tema de remake de New Hope por The Force Awakens. En este caso, claramente Rian Johnson tomó un camino radicalmente distinto. Sí, absolutamente. Y tiene muy poco de segundo acto comparado con el Imperio Contraataca. Así que en ese sentido, muy bien Rian Johnson. Como bien decías, hay riesgos que funcionan. Ese riesgo tuvo sus beneficios y otras veces fallaron. Pero como bien dices, en pos de algo original y novedoso. En cuanto a las actuaciones, yo creo que altamente satisfactorio en realidad en cuanto a las actuaciones. Bueno, de nuestros viejos conocidos, Luke Skywalker, creí que era un mito, Leia Organa, la general Leia Organa, que siempre será para nosotros realeza, por supuesto, Kylo Ren, Notable Adam Driver. Rey, notables, Sí, sí. Finn también. Ahí hay, bueno, lo vamos a tocar después en nuestro review con spoilers, pero creo que como actuación la película Es notable. no se queda al debe. Para nada. No se queda al debe. Yo creo Incluso que no hay algunos puntos bajos en eso. Sí, incluso en algunos momentos, algunos de los actores, creo que haciendo alguna cosita que era más demandante de lo que podían esperar. Sí, realmente. A eso yo creo que es lo que se referían, esto nuevamente sin spoiler, pero esto que decían los actores cuando dijeron que leyeron el guión, y en el caso de Donald Gleason, que tú fue a hablar de inmediato con Rian Johnson. Sí, realmente bueno, vamos a entrar, es muy difícil esto sin contar spoilers, pero la película en cuanto a performance impresionante, efectos especiales, yo creo que Sí, está bastante a la altura de sí, Star Wars. a la altura de Star Wars, absolutamente. En cuanto a los arcos argumentales, creo que el arco argumental principal, o los arcos argumentales principales de los personajes que llevan más la trama en sus hombros, Rey, Kylo Ren, Luke Skywalker, Leia Organa, es altamente satisfactorio. Y también algunos personajes como Poe Dameron, a mí me pareció bastante interesante lo que hicieron con Poe Dameron. Poe Dameron tuvo más importancia que en The Force Awakens y creo que cumplió de maravilla. Y hace sentido lo que el rol que va a jugar en esta película. Finn, ahí puede haber discusiones, hay personas que tienen un arco particular, un arco argumental particular que puede gustar más o menos. En mi caso a mí no me molestó y me parece que la película rueda bien en esa parte. A ti parece que no tanto. Sí, a mí no me gustó demasiado. Tampoco es que me haya sacado de la película, pero
en la parte con spoiler puedo explicar un poquito más de eso. Los nuevos personajes como DJ, protagonizado por Benicio del Toro. Me parece que es correcto. Yo la verdad es que He escuchado... no esperaba de DJ, no tenía ninguna expectativa particular. A eso iba. ¿Ya? Hay algunos reviewers que no les gustó lisa y llanamente DJ, el personaje de DJ, pero yo creo, sinceramente, que es porque tenía mucha esperanza por Benicio del Toro. Sí. Yo lo he dicho múltiples veces, no soy fan de Benicio del Toro y nunca fue una grata noticia para mí que se incorporara al cast de Star Wars. Así que como no esperaba nada de él, el personaje yo lo encontré que cumplía perfectamente. Sí, yo también me parece que es un personaje correcto para la historia. Cumple la función que tiene que cumplir en la historia. Y el otro personaje nuevo, la Eso vicealmirante pasó. Holdo, Sí, eso pasó, perdón, un paréntesis, eso pasó también con Mark Foncido por Lord Santeca. por Los Aztecas. Pero eso yo creo que es lo que está en la mente de cada persona cuando ve el cast. Piensa que le dan un tremendo papel a alguien y eso no necesariamente es así. En cuanto a la vicealmirante Holdo, me parece que es bastante notable. Realmente es muy buen personaje. Mucho mejor de lo que yo esperaba. Sí, un gran personaje. Y bueno, Bueno, la música, por supuesto, de John Williams, ya lo dijimos, maravillosa. Cumple perfecto. quiero decir algo negativo también de un personaje. Sí, el claro. Capitán Phasma. Si lo vamos a tocar después. No puedo decir por spoiler, pero no quedó a la altura de lo que yo si esperaba. si tenías altas expectativas de Phasma, yo creo que Es que yo no tenía ni siquiera altas. Y no, aún así no lo vas a encontré. quedar muy satisfecho. Eso Sí. es verdad. Y en cuanto a lo que es la película en sí, tienes acción, tienes emoción, tienes mística de Star Wars y sorpresas al por mayor. Así que si no has visto todavía la película, mantente tune out, fuera de internet, Salvo el fuera de todos spoiler. los spoilers, evita spoilers a toda costa para que no pierdas la experiencia de la película. Sí, bueno, de todas maneras, si no quedó claro, Bueno, recomendadísima eso, para ir al justamente, cine. sí. Corre a ver la película. De hecho, puedes ir viendo camino Sí, a y la- corre a al verla cine. antes de que te arruinen con spoilers, porque Sí, realmente es una película muy buena. Se siente como Star Wars, por supuesto. Es probablemente una de las películas más novedosas dentro del nuevo canon de Star Wars. y tal cual dijo Mark Hamill, yo creo que es un game changer. Sí, Cambia el juego. Y deja muchas interrogantes para qué ocurrirá después, cosa que es muy interesante. O sea, Sí, ya nos eso comemos sí. las uñas por saber qué va a pasar en el episodio Sí, 9. cuando Ryan Johnson dijo que le había dejado un problema al siguiente director Vaya qué después problema. de la película, a eso se refería. Sí. Vamos a resolver interrogantes de la película anteriores. Sí, vamos a resolver interrogantes de las películas anteriores. Así que vamos con la parte con spoilers. Vamos ahora con spoilers. Si no has visto aún The Last Jedi, por favor, no sigas adelante. Aquí está, full spoiler. Si están viendo esto es porque ya vieron la película. O si quieren ser Son kamikazes kamikazes, y, sí, y quieren sí, saber sinceramente qué pasa. Pero les recomendamos que no, porque la película está llena de sorpresas. Darse, ahora sí que sí. Nos vamos con todo. A ver, una de las cosas que quiero partir, Dígame. y que no la quisimos decir en el review sin spoilers, es porque quizás se nos podría escapar algo, pero creo que desde el minuto 1, desde el primer segundo, ¿Lo que sí? Lucasfilm, A Long Time Ago, in a Galaxy Far, Far, far Away, ¡Tum! Opening Crawl, para mi gusto personal, Se la va a es jugar Darse. top 3 dentro de la saga y peleando ahí por top 2, top 1 de la saga. Creo que es un opening crawl muy bien escrito muy astutamente y con el cual Ryan Johnson saca de inmediato primero que todo, te deja el tono de la película de inmediato, saca de la mesa cualquier posible Duda. o necesidad de explicar en metraje, digamos, qué es lo que ha ocurrido. Así que en eso fue muy astuto y además nos demuestra, para todos aquellos que decían, pero si va a empezar, Inmediatamente. la película va a empezar inmediatamente después, entonces ¿para qué necesita opening crawl? Bueno, ves el opening crawl y te das cuenta de Vas que a tener una se puede cátedra hacer. magistral de cómo poder hacer Así que eso. nos dio una clase magistral de cómo se hace esto. Muy bueno opening crawl. Lo que me gustó de inmediato, que es la primera línea, me parece, si mal no recuerdo, es Sí. que la primera orden reina. Con el juego Battlefront 2, que salió hace muy poco tiempo, deja ver, porque todavía no está completo, no hemos visto el DLC del juego, así No, que quisimos mantenernos ahí Sí. aislados, al exilio fuimos. escuchamos que era recomendable para llegar sin spoiler a esta película no ver ese juego, así que todavía estamos libres de eso. Pero lo vamos a tocar en un review de Battlefront que Sí, tenemos. vamos a hacer un próximamente. review próximamente de Battlefront 2 de la parte de la campaña, de la historia, del canon. En este juego te muestra que la Primera Orden tiene una operación resurrección. Nuestra teoría justamente era que
la primera orden con la Operación Cinder, que está muy cercana a la trilogía original después del regreso al Jedi. El Imperio, ¿cómo se llama? El Imperio, perdón. Esto es una evolución. Cenizas, resurrección. Una de Fénix, por supuesto. Creemos que la primera orden estuvo en la región desconocida, armándose, y tomó el poder de forma abrupta, probablemente muy poco tiempo antes de The Force Awakens. Cosa que no queda para nada clara en The Force Awakens, donde uno no sabe si es que la primera orden es lo mismo que el Imperio en cuanto a dominio, no sabemos si es 50 y 50 con la Nueva República, claro, no sabemos nada. Para aquellos que han leído algo de lo que es la historia de Poe Dameron en todo el material alternativo, que son cómics por ejemplo, se dan cuenta de que la República estaba un poco perdida con lo que era la primera orden y que se estaba armando justamente en secreto en las regiones desconocidas, y que algunos pilotos de la Nueva República se encontraban un poco insatisfechos, un poco descontentos con esta actitud tan pasiva de la Nueva República, y que algunos veían que la primera orden era una amenaza creciente, pero oculta. No por nada la Resistencia nació de eso. La Resistencia nació sin conocer a la primera orden. Absolutamente, y esa es la razón por la cual Poe Dameron se va hacia la Resistencia. Exactamente. Así que eso está muy bien enganchado acá, para los que seguimos el material alternativo. Y también deja claro que la primera orden no es una continuación del Imperio. No, ni el hijo chico del Imperio. Ni el hijo chico del Imperio, es una cosa absolutamente diferente. Bien armada y parece que, o sea, no parece, reina en la galaxia. Y bueno, la película prácticamente es el acecho de la primera orden para exterminar de una vez y para siempre a la Resistencia. Con esto parte de inmediato la película. Yo tenía más expectativas con la primera escena. Yo pensaba que iba a ser un poquito más a los Revenge of the Sith, una de mis películas favoritas por supuesto de la saga, y quedó un poquito corta. No obstante, no es mala, es divertida la escena con un Poe Dameron enfrentando a General Hux. Y con una escena que me sorprendió. Yo pensé que iba a venir más adelante, que es la muerte de Paige, la hermana de Rose. Hay emoción al principio, desde el principio. Desde el principio, y vaya que bonita la escena, me encantó. Por eso te digo, o sea, el heroísmo que nos gusta tanto en el cine, que es esta cosa así, me sacrifico por todo, tirando las bombas, y esto fue muy al comienzo de la película. Sí, yo creo que en eso tienes razón, hay todo un tema que nos plantea, un problema que nos plantea Rian Johnson, bueno, múltiples problemas, pero principalmente las ideas que llevan adelante la película, que podría ser como leitmotiv si quieres, es, primero que todo me parece a mí, cuál es tu lugar en el mundo, porque ese es lo que lleva adelante los arcos argumentales de los que vamos a hablar y después. Principalmente sobre los protagonistas grandes de la película, que son Rey y Kylo Ren. Y también un poco de Leia y Luke, que vienen de vuelta. Y también con muchas preguntas con respecto a cuál es tu papel en el mundo, después de venir de vuelta de varios fracasos. Pero también para Poe Dameron, por ejemplo. ¿Sí? También es cuál es tu papel, eres para poder ser un líder. Así es. Y me gustó mucho cómo enlazamos esto con el rol de Leia, y le da profundidad nuevamente a Star Wars, que se agradece. Lo que están haciendo bastante en las últimas películas del canon es darle más profundidad a los personajes. En esta escena que les dije que me gustó tanto con la muerte de Paige, Leia, al celebrar esta destrucción de la nave de la Primera Orden, Leia como que sonríe, pero luego ve las bajas. El Dreadnought. Exactamente. Y ve las bajas y es como todos los bombers murieron, un par de X-Wing también salieron con vida. Y viene luego ese enfrentamiento con Poe. Poe llegaba como, lo logramos, la gran victoria, y Leia le dice a qué costo. En especial pensando que la Resistencia ya no tiene demasiado... Sí, una victoria pírrica en realidad. Exactamente. Y en este caso es interesante lo que hablábamos, esto ya alargándonos durante la película, como Leia viene siendo un poco lo que pasa con Holdo también, de vicealmirante Holdo, cómo ven en Poe, ella es en su juventud probablemente, sí, y ven cómo le tienen que dar una lección, sabiendo con el cariño que le tienen, con la admiración probable que le tienen, pero lo retan, es como, le echan ahí una cachetada literalmente a Poe Dameron para que aprenda. Finalmente Poe también termina aprendiendo la lección y termina liderando. Porque él dice, hay héroes, son héroes. Héroes muertos y no líderes. Exactamente, eso es lo que le dice también al final. Leia nuevamente le dice, la vicealmirante Holdo, nos estamos adelantando un poco, pero, o sea, es para terminar la idea de Poe. Dice, la vicealmirante Holdo estaba más preocupada de ser líder que de parecer héroe. Y eso me rompió el corazón. Hay una gran diferencia entre liderar y ser un figurín. Eso es en el fondo. Si quieres ser un figurín, esa es una de las sorpresas. Toma una guitarra, subas a un escenario, esto es otra cosa. Y eso es una de las sorpresas también de la película. Hay un giro de Holdo
paralelismo con lo de DJ y vamos a ir complementando, pero vámonos yo creo a lo más importante, que son los personajes de Rey y Kylo Ren. Sí, por supuesto. Aquí hay un arco argumental. ¿Quieres tomar otra cosa? No, quería, tomando lo mismo, me parece que la otra gran motivación de la película, el otro leitmotiv, es y tiene que ver justamente con la fuerza, Por supuesto. pero expandido. Es decir, cómo esta visión de lo que es en absolutos, de bien y mal, es relativa y además es complementaria, que es algo sumamente interesante. El arco argumental de Rey y Kylo Ren es lo más y yo podría decir que es una de las cosas más interesantes que he visto en Star Wars, en toda la saga. Mira, palabras fuertes darse, pero yo creo que estoy muy cercano a ti, porque la forma en que se excava en la mitología de la fuerza, también guiada por Luke Skywalker, o sea, qué mejor, es muy interesante. Y esta conexión que tiene con Kylo Ren, cada uno su camino por separado, todo creo que va sumándole a la mitología de la fuerza, alejándose de lo que odiábamos de las precuelas, acercándose a la trilogía original, pero profundizando incluso. Sí. Muy interesante. Tuvimos Rogue One hace poco, hace un año tuvimos Rogue One, que nos mostraba también desdibujado un poco este límite. Había muchos Ya no todos son buenos y malos porque sí. muchos rebeldes que habían hecho cosas terribles por la rebelión en torno, para, digamos, escudados detrás de una causa, de una buena causa, y aquí esto se expande y se lleva un paso más allá, mostrándote que quizás villanos como Kylo Ren piensan que ellos están en lo correcto, y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué piensan que están en lo correcto? Me parece interesantísimo. ¿Puedo hablar de Kylo Ren de inmediato? Pero por supuesto. Kylo Ren, el mejor personaje, no. Realmente muy buena la historia que le dieron a Kylo Ren. Yo no voy a hacer caso omiso a lo que dije antes. Yo pensaba de que no quería ver a Kylo Ren dubitativo nuevamente. Quería verlo en un camino al lado oscuro ya sin retorno. Pero de la forma que lo abordó Rian Johnson, lo hizo magistralmente, le dieron más profundidad a un personaje que, ojo, fue profundo desde un principio. Sí. O Bueno, sea, no es sí, que ahora a sí. Kylo Ren le pusieron profundidad. Es la continuación. Bueno, ustedes que siguen nuestros reportes imperiales, siempre que hemos hablado de Kylo Ren, hemos dicho que es un personaje muy interesante por toda la potencialidad que tenía y que aquí es muy bien explorada. Y también por la interpretación de Adam Driver, que a mí me parece que desde The Force Awakens, muy sutilmente estaban sembrados estos elementos y que ahora explotan. Y explotan además con algo muy interesante, con respecto, bueno, ya lo había dicho Rian Johnson, con respecto a que hay dos caras de una moneda. Sí. Que es muy interesante esta meditación que hace Rey, con esta escena muy innovadora también. Sí, porque, o sea, Rian Johnson innovó bastante en lo visual. Algunas cosas no me gustaron, visiblemente, y otras funcionaron perfectamente, como es la visión de Rey, cuando, o sea, no es una visión, está la meditación de La Rey, meditación de Rey. cuando dice vida, y salen unas florcillas, muerte, frío, calor, Paz, violencia. exactamente. etc. Que en el fondo Luke, Muy bonita la escena. y lo que le dice Luke, que entre estas cosas que ves, equilibrio, y dentro de ti, la misma fuerza. Eso ligado a conceptos que yo creo que aquí hay mucho guiño a las precuelas también. Sí. Con conceptos como, que ya lo habíamos dicho múltiples veces en los reportes imperiales, digo, que los Jedi en su época de apogeo eran arrogantes, y esa arrogancia los llevó, se nombra a Darth Sidious, una cosa que Luke no tenía cómo saber y que nunca es mencionado en la trilogía original. Ese monólogo que tiene Luke Skywalker lo encuentro magistral. Te simplifica toda la historia de las precuelas. En 30 segundos. No, Es lo que a mí me gusta de la visión de Lucas. De lo que mucha gente no le gustan las precuelas, pero por si no se dieron cuenta, esto ocurre. Te muestra que lo que nosotros teníamos idealizados por la trilogía original no era tan así. Y eso pasa en la vida real. Los Jedi en su apogeo fueron soberbios y pagaron el precio. Sí, Entonces, Luke Skywalker más o menos hace la misma analogía con él mismo. O sea, es Luke Skywalker, la leyenda, y metió las patas y sí cometió el mismo error que antes. y un poco lo que dice Luke Skywalker, que pretender de que porque los Jedi no existen la fuerza va a desaparecer Notable. es vanidad. Eso es una frase increíble. Sí, Creo que hay por momentos rosa lo brillante Rian Johnson con su script. sí, realmente ese término de decir que si la Jedi se acaba, la fuerza se acaba, pamplinas. La fuerza es mucho más grande y que rodea todo. Maravilloso. Y vemos un Luke Skywalker que, si bien es cierto, está gruñón en gran parte de la película, desilusionado en realidad, esa es la causa. Está frustrado, desilusionado, está acabado realmente por los errores que cometió él mismo, por supuesto. Sí, al momento de entrar en la mitología de la fuerza, en el conocimiento de la fuerza, se le ve sólido, se le ve un maestro Jedi, realmente con profundidad. Tiene más sabiduría y se nota. Se nota, absolutamente.
Volviendo a Kylo Ren, Sí, por favor, volvamos al personaje más importante. creo, como lo dije anteriormente, que la interpretación de Adam Driver también es magistral. Sí. Con Kylo Ren tiene una cosa muy, muy especial que es, pese a todo el conflicto que tiene, es muy desarraigado y tiene una forma muy especial de abordar cuando le dice a Rey, dilo. O sea, no puedo creer que tú hayas... Dilo, Sí. dilo. Es magistral la interpretación de Adam Driver Es que, y ese conflicto de Kylo y además es muy ambiguo. es que el camino que eligieron para Kylo es notable. Parecía peligroso, pero la forma que lo abordó Rian Johnson es magistral. Tiene un conflicto fuerte con Snoke, que Snoke es un manipulador grande, utiliza hacks como justamente un catalizador de Kylo Ren. Toma algo Rian Johnson que ya lo veíamos también en The Force Awakens. Han Solo le dice claramente a Kylo Ren, Snoke te está utilizando Así es, y te va a desechar en algún momento cuando encuentre otra alternativa. así es. Él le saca en cara de que es el hijo de Solo. Él le dice, yo maté a Han Solo. Y mira lo que te ha pasado. Después de tal tu hazaña, voluntad está... Después de tal hazaña quedaste debilitado, desequilibrado. Así es, desequilibrado. Me parece notable. Le manda un... Ahí como que Kylo Ren también demuestra que tampoco era tan sumiso. Trató de... Sí, claro, se pone- levantarse se pone- y adiós, a Y volar. muestra el poder del líder Snoke, el supremo Snoke. Otra cosa que pensé que me podía molestar era el tema del uso de la máscara. Que sabíamos, se insinuaba bastante que iba a pasar poco tiempo en la película con la máscara. Y era bastante poco tiempo en la primera escena. Y Snoke, él mismo, le dice, retírate esa... no recuerdo, Esa tontería, pero esa dice. tontería. Así que viene luego la clásica escena que rompe el casco. Y ahí empieza el camino de un Ren que viene bastante molesto por su jefe. Preparen mi nave. Sale al acecho de la resistencia. No ataca a Leia. Ojo que mucha gente también decía, ¿ves que no teníamos razón en darse? Decían, no, ese es truco de trailer, no le va a disparar. O sea, no es la misma escena que salía Leia Sí, porque era estaba muy la misma. tranquila, era la misma. Era la Y misma, adiós sí. al almirante Akbar. Lo sentimos. Sí, Dios mío. Y no dispara. Así que Era mostrando que era, tenía... Almirante Akbar era una trampa. Era una trampa. Y bueno, realmente empieza a avanzar sus conflictos en la Primera Orden. Y empieza lo que para mí fue magistral. Atentos los fanáticos de Reylo, porque Sí, un saludo para todos los fanáticos de Reylo. están celebrando actualmente. Sí. ¿Recuerdan la escena Están todos de citados en Regreso la al fiesta. Jedi? Tenemos en Endor celebraciones, en Naboo, en Coruscant. Yap, naf. Así están los fanáticos de Reylo. Realmente, yo siempre lo dije, a mí me gustaba el concepto, pero lo encontraba sumamente difícil por la distancia que tenían como personajes. ¿Cómo diantres juntas a dos personajes que están en bandos En los opuestos? opuestos, sí, de la fuerza, claro. Y vaya que se le ocurrió una idiota Sí. a Rian Johnson. Buena idea, pero... Una conexión de la fuerza y ellos prácticamente podían hablar uno al otro, prácticamente comunicación satelital impresionante. Y nuevamente esto de dos caras de una misma moneda porque Los paralelismos que usaban Los en las paralelismos escenas eran son maravillosos. Una increíbles. delicia. En todas las escenas hay paralelismos increíbles. De hecho, hay uno que a mí me gustó mucho que es Rey mirando la naturaleza, mirando la lluvia. La lluvia, cuando estaba bajo el Millennium Falcon. Claro, mirando hacia el océano abierto. Y inmediatamente el paralelismo, Kylo Ren que mirando es muy a lo George Lucas, porque George Lucas lo que escoge en el regreso del Jedi es justamente que la naturaleza, la gente que está más cerca de la naturaleza, los Ewoks, son capaces de derrotar o ayudar a derrotar tecnológico. este monstruo tecnológico. Aquí vemos lo mismo. Rey, lado luminoso, conectada con la naturaleza, toma el agua, se ríe al tomar el agua que cae del Millennium Falcon, se inspira con la naturaleza y cambiamos justamente a Kylo Ren que está mirando todo este terror tecnológico que tiene la Primera Orden. Es Todo un paralelismo increíble. Y las chispas haciendo una La apología con la lluvia. con la lluvia, por supuesto. Muy hermosa la escena y luego Kylo No, Ren para tenía agua, de hecho. Sí, sí, Muy sí. hermosa la escena. Muy Y bueno. la evolución de la relación, porque empiezan a tener distintas escenas y de hecho a veces hasta con humor, que es como, preferiría no hablar ahora, como estoy ocupado, yo tampoco. Muy buena, al principio prácticamente donde quedaron de The Force Awakens, eres un monstruo. Sí, Kylo Es Ren. I am. Sí, consciente del No oculta conflicto. nada. No. A Rey realmente, lo conversamos fuera de cámara, Kylo Ren hacia afuera, aún así, él muestra una imagen no real de él, intenta ser Darth Vader, intenta ser lo más parecido a eso. Pero él
tiene conflictos y él lo sabe perfectamente. O sea, en su confesión con su abuelo, siento un pull to the light. El llamado. El llamado de la luz. No. Pero él, como te digo, en su interior él sabe sus conflictos, sabe sus debilidades. Y con Rey se abre perfectamente y prácticamente le deja ver todo su ser y probablemente la conexión de ellos es más allá de lo Se de muestra, verse. se O muestra sea, mucho más vulnerable. así es. Y esta relación empieza a evolucionar a una escena tan notable, por ejemplo, cuando le dice Kylo Ren, no está sola. Sí, Y ella le dice... es muy emotivo todo. y ella es que es es muy la cercano. forma de construirlo, con un timing realmente fascinante. Sí. Si esto fuera una sinfonía realmente con los tempos, pero magistralmente bien hechos. Creo que eso le suma mucho a The Force Awakens también. Cuando veas The Force Awakens y después sabes lo que viene y repases la trilogía, va a subir con la construcción de J.J. ¿Y me puede ir un poco al futuro? Hacia Ryan, sí, claro. Pensando en un regreso de J.J., aquí hay una relación Reylo, pero claramente no quedó implícito o explícito, perdón, amor. Solamente hay una relación de empatía absoluta. Pero si en el tercer acto le agregas amor, esto podría ser una trilogía que vaya increciendo, que darían ganas de verla continuada, una maratón de 3 Sí. películas, pero al hilo Si le intachable. agregas ya realmente otro tipo de atracción, amor realmente a este Reylo, se transformaría en algo shakespeariano. Realmente. Y es lo que siempre dije en los reportes imperiales, por si son nuevos aquí, revisen los reportes imperiales, noticias semanales de Star Wars. Siempre encontré interesante Reylo, en especial pensando en un final de la trilogía donde uno de los dos va a tener que asesinarse al otro y sabiendo de que hay amor en juego. Sí. Eso en Star Wars, a pesar de que siempre han habido conflictos de amor, este sería yo creo el más trágico de todos. Porque Sí, Anakin, por por eso decía supuesto, que con como- Padme sí. había un amor imposible porque él era Jedi, porque ella era senadora, pero nada tan terrible como tener que enfrentarte a la persona que amas. Es como digno de una de las mejores óperas de la historia o de una obra de Shakespeare, estos amores trágicos, justamente. Claro, porque Estos amores o imposibles, sea, más dos opuestos. Imagínate, padre e hijo en la trilogía original, ahora una pareja realmente sería algo formidable. Muy bien trabajado. Sí, muy bien trabajado. Lo que quería decir es que además la película cumple con lo que esperábamos de un segundo acto. Y creo que hasta el momento en la trilogía vamos siguiendo el esquema clásico de 3 actos del viaje del héroe. Sí. Empezamos con el viaje del héroe, la partida. Ahora lo que sería la iniciación o la prueba del héroe, y que eso está absolutamente... Vaya que prueba que tuvo. Sí, vaya que prueba que tuvieron los dos, y vaya que iniciación podría ser para los dos. Sí. Y lo que tendríamos en el tercer acto es el retorno. Eso, te decía yo que cuando hablábamos fuera de cámara, que lo más representativo de eso, si uno piensa en El Señor de los Anillos, en los libros, está la comunidad del anillo, donde se parte el viaje, ¿verdad? Tienen la prueba en tiene las dos, las 2 torres, y después tienes el retorno del rey, literalmente. literalmente. Sí, no, lo que nos prepara el tercer acto de esta Con todo el viaje de retorno, el retorno de los elfos, etc. Yo creo que cuando JJ piensa en el tercer acto, piensa también en hacerlo más redondo con respecto a las 9 películas. Y vaya que se Y interesa. tiene material para hacerlo. Luke Skywalker. Antes de eso, o después tomamos el tema yo creo que es la sorpresa de la película. Sí, después. Después lo tomamos. Ya, Luke Skywalker, lo habíamos dicho antes, tremenda actuación de Mark Hamill. Muchos dicen que es la mejor performance de Mark Hamill como Luke Skywalker ever. Sí. Y yo creo que puede ser realmente emotiva. Da risa, da emoción. Lloré con su conversación y su reencuentro con R2-D2. Sí. Eso fue un golpe bajo, realmente. Literalmente. O sea, Literalmente. igual que en el tráiler, cuando le dice a R2, esto es un golpe bajo, cuando muestra el holograma clásico de Leia en The New Hope. Fue un golpe bajo. No, realmente. Realmente, o sea, Contener la lágrima era imposible en ese se momento. supone que estás aquí, ya la viste, debes haber usado pañuelos como locos. Nosotros, la verdad, es que era Suerte que. es una montaña rusa de Suerte que emociones. teníamos lentes 3D. Sí. Pasa un poco más desapercibida las lágrimas. Es una montaña rusa de emociones realmente la película. Por eso quizás necesitas verla más de una vez, porque son tantas emociones que tienes en 2 horas y media que terminas muy cargado y puede ser hasta agotado incluso después de vivir esta montaña rusa. No, perdón. Bueno, con respecto a Luke Skywalker, lo que quería decir era que una cosa que me llamó mucho la atención y que Ryan Johnson, que es un fanático de Star Wars, Luke Skywalker
parte su viaje, definitivamente lo que lo desancla de su natal, no, bueno, no su natal, de su lugar, ¿Dónde fue criado? donde fue criado, ¿verdad? De Tatooine, es la muerte de sus tíos. Así es. Tío Lars und Beru, la tía Beru. Eso gatilla su decisión de convertirse en un Jedi, De emprender el viaje. de emprender el viaje. Y lo que gatilla la decisión de alejarse de la fuerza y dejar de ser un Jedi y querer extinguir el Jedi, también es una muerte, también es un evento traumático con muerte, que es esta masacre de sus estudiantes de la Academia Jedi en manos de Kylo Ren, que es un Quiero monstruito Creado por... Luke Skywalker. Así es. Eso fue muy interesante. Quiero hacer algo muy breve, que esto no es necesario que sea así, pero te da pie a decir de que Luke cuenta que Kylo Ren desapareció con un puñado de alumnos y el resto los masacró. Ese puñado de alumnos podrían ser los caballeros de Ren. Así es. No, No se acerca a lo que uno pensaba antes. No queda claro y tampoco, claramente pero- no queda claro. Pero hay una chance. Que quizás lo que antes casi, yo creo que el 90% de los encuestados pensaban que los caballeros de Ren no eran usuarios de la fuerza, y me incluía. Ahora hay una chance de que sí pueden ser usuarios de la fuerza, que no aparecen los caballeros de Ren. no sabemos dónde están. No sabemos si luego de esta escena del flashback o forceback de Rey, lo que No sabemos qué diantre vimos. no sabemos lo que vimos, no sabemos si eso fue mucho o cuánto tiempo después fue y qué pasó después, si Luke quizás los enfrentó antes de irse a actor, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que iba a decir es, y que me pareció también muy interesante, es la complejidad del guión. Partiendo de Luke Skywalker, creo que es el mejor personaje para tocar la complejidad, porque es el personaje que abarca a los dos otros personajes que son más importantes, que Rey y Kylo. Con los dos se tiene una relación y los termina formando a los dos de cierta manera, marcando a los dos. A Rey por este mito que era Luke Skywalker, y el héroe que va a buscar y que no encuentra, y Kylo porque es el villano creado por él. Y es el villano creado por él, y hicieron algo muy interesante aquí, que es mostrar la perspectiva de cada uno de una misma historia. Primero cuando le cuenta a Rey, y Rey lo que vemos en la pantalla es lo que Rey se imagina, que es Kylo atacando a Luke, que lo fue a confrontar, a decirle como, ¿qué estás haciendo? Y Kylo lo ataca. Después vemos la versión de Kylo Ren cuando le cuenta Que Luke es que... a Rey. Qué terrible sería despertar por la noche y ver un maestro Jedi que te quiere asesinar. Claro, porque es muy, muy interesante lo que hizo visualmente Rian Johnson, porque desde la perspectiva de Kylo Ren ves un Luke enfurecido, iracundo, atacando, y cuando Luke lo cuenta, ves en realidad es como el resumen de las otras dos, las juntas, y dice, lo que pasó era que por un segundo lo pensó, y luego cuando se iba a ir avergonzado de sí mismo, Kylo Ren se despierta y lo ve ahí con el sable. Y lo interesante es la sabiduría con lo que habla Luke, porque es como decir, lo entiendo, o sea, ¿qué más puede pasar si despiertas y te ves? Es interesante. Lo que sí tengo es sentimientos encontrados. Lo que hablábamos previamente, de Sí. que Rian Johnson introduce nuevas Concepto. formas, nuevas maneras de mostrar la historia visualmente, cosa que probablemente a George Lucas le debe haber gustado. Sí, claro. Algunas funcionan muy bien. En este caso tengo sentimientos encontrados, porque comparto plenamente la complejidad y la forma que fue narrado. Lo que hablamos, que la película es bastante lineal y avanza rápido, y en este caso fue hecho como a modo de rompecabezas esta historia de lo que de verdad Claro, ocurrió. eso es interesante porque alguna gente dice que es como la película es como un puzzle, otro dice, la verdad es que yo creo que lo que es un puzzle es el arco argumental este que hablas tú. Esto sí, pero siento que romper con la tradición de Star Wars, de poner lícitamente un flashback, porque para mí el Force Flash o lo que sea que fue el episodio 7 no me molestó en lo absoluto, todo lo contrario, lo encontré en las escenas más complejas de la saga, maravillosa. En este caso creo que no sé si lo bueno de la escena era suficiente para romper esa tradición. Creo que pudo haber sido de otra manera. Mira, yo creo que mi opinión es que podría haberse hecho de otra forma, es verdad. Pero me pareció interesante el intento. Ahora, esto es la cosa que tú dices, cuando tratas de hacer algo diferente, a veces resulta. Sí, A veces por no eso tanto. te digo, el problema es lo que sacrificaste rompiendo tradición. Creo que te pudiste esforzar un poquito más. Pero de todas maneras comparto contigo que la, escena la forma de narrar está notable. Ahora hay una pregunta que nos hacíamos también con respecto a esta oscuridad que veía Luke Skywalker en Kylo Ren. Es si él tenía comunidad con los fantasmas de la fuerza. Y queda Con claro Yoda. con Yoda. Ahí hay, yo creo, Vacío. un vacío en el plot, porque ¿cómo no tuvo entonces algún consejo de Yoda? ¿Por qué pensó
¿Estaba en el baño acaso Luke Skywalker y de repente ¡ah! Y fue corriendo donde Él mismo dice que él ya sentía hace rato, largo tiempo, de que había algo naciente, pero fue como ese momento que dijo, no, esto no da más. Sí, Es eso extraño. Es extraño. ¿Y Sobre sabes todo que- porque Yoda le dice que sa- hace un tiempo no lo veía. ¿Sabes qué creo? Es que Ryan Johnson en muchas cosas... The Last Jedi es más compleja que The Force Awakens definitivamente, no hay duda de eso. No. Pero yo creo que muchas ideas que tenía J.J. Abrams eran más complejas de lo que él quería para el futuro. Creo que Ryan Johnson en algunas cosas, probablemente otras le puso más complejidad en The Last Jedi, pero algunas cosas, por ejemplo el tema de justamente la visión de Rey, yo creo que Ryan Johnson la simplificó. Creo yo, puedo estar rotundamente equivocado, pero creo que ahí no fue la continuación directa de los sueños de J.J. No. O sea, de hecho no sabemos qué es cuál es la historia completa porque no sabemos si, desde cuándo, a ver, Luke dice que para cuando él vio la oscuridad y vio como el futuro de Kylo Ren, o la proyección del futuro, porque el futuro está en movimiento, etcétera, pero la proyección del futuro de Kylo Ren vio que había demasiada oscuridad y prácticamente era una seguridad que iba a destruir todo. Pero, ahí también y las precuelas. y dice que Snoke ya había volteado su corazón. Sí, ahí viene la precuela un poco también al futuro de Anakin. Sí, por supuesto. Porque, claro, Snoke es el culpable. Eso sigue manteniéndose un secreto total. Snoke claramente tiene que haber andado rondeando por ahí. Y ellos probablemente no sabían lo malo que era. De hecho, me Luke, imagino. Luke dice ya Snoke ya lo había convencido. Aunque se culpa él mismo. Aunque Dice, se- Leia culpa a Snoke, pero la verdad la culpa es tuyo. Y entonces, ¿a qué voy? Que en el Forceback vemos a Kylo Ren con su traje de Kylo Ren. Vemos acá a Kylo Ren como Ben Solo. Entonces, ¿qué con pasaba? su Tenía el sable. traje debajo de la cama de Kylo Exactamente, Ren. o Tenía otro Estaba en la sable. escuela. Prácticamente estaba en la escuela. Estaba Claro. internado de Luke. Y en el Forceback, aunque Pablo Hidalgo en algún momento dijo que esa no era la academia cuando se veía... Técnicamente no es la academia porque al parecer está un poco más alejado, como el pueblo que estaba cerca. Puede ser. Pero atrás se ve una imagen del templo en llamas, Sí. en Forceback Vision. Entonces, si fuera la misma secuencia, quiere decir que ya estaba actuando de alguna forma encubierto como Kylo Ren, No lo sabemos. Ben Solo. Por eso es extraño el momento en que decide terminar todo. Sí, a eso voy, para apoyar un poco lo que decías tú, que le agrega pelos a la sopa a esto y lo hace más complejo de explicar. En el fondo, si fuera parte del mismo evento, es difícil de explicar. Bueno, pero ahora que tenemos flashback puede ser simplificado rotundamente. Otra vez. Quiero tocar lo que dijiste de Yoda. Nosotros desde hace tanto tiempo atrás habíamos hecho una campaña, el Consejo de la Fuerza Fantasma, y nos dieron Solo un miembro. una Mini. mini piñi del Consejo. ¿Me gustó la escena? Sí. Emocionante, muy emocionante. Debo confesar de que no sabía cómo reaccionar a lo visual de Yoda. Al principio quedé como, ¿qué diantres está pasando aquí con la rana René? Pero no. Realmente quisieron recrear claramente a la marioneta Yoda de la trilogía original, hecha fantasma y probablemente con bastante retoquecilla. Desconozco si es una marioneta, pero por lo menos el efecto... primero me chocó un poco, después entendí cuál era la idea. Recrear la marioneta justamente. Se diferencia rotundamente del Yoda de las precuelas. Sí, por supuesto. Y bueno, el tema es cuando vi al fantasma de Yoda en el preestreno grité ¡Woo! Y luego estaba esperando, viene Obi-Wan. Pensábamos que Anakin, ibas a aparecer Anakin, donde estaba el árbol, no apareció. y no pasó nada. Así que bueno, esa fue una desilusión para mí y debo admitir que ¿qué te costaba, Ryan? Si ya se te ocurrió la idea. Yo creo que, o sea, es imposible que se te ocurra poner a Yoda y no pensar en poner a Obi-Wan. Yo creo como fan de Star Wars de que Obi-Wan Kenobi es más cercano a Luke de lo que fue Yoda, Es una figura más paternal. ¿no? Decir es que no se le pueden aparecer los fantasmas a la fuerza. Obi-Wan le habló en New Hope más de una vez, se le apareció en el Imperio Sí, Contraataca. a ver, si uno las cuenta justamente, es search your feelings, Run, use the force, run, look, run, desde el primer primer momento. se pasó al Después tenemos en Hoth, que aparece. Ve el sistema de Dago. Después cuando se va hacia Bespin, como dice, no podemos intervenir. Claro. Después lo tenemos en el regreso del Jedi. Cuando dice... Depende de cierto punto de vista. certain point of view. Entonces, No me venga. Y y en la al final, celebración. por supuesto, al final, con Anakin además, que eso... O sea, si ve a Yoda, ve a Ben y ve a Anakin... Que diantres ahora Yoda. Bueno,
podrías especular de que Luke Skywalker habla bastante fuerte sobre los hechos que ocurrió con Obi-Wan, culpándolo de entrenar a Darth Vader. Podría haber un quiebre ahí emocional en la relación, pero me parece absurdo y realmente creo que fue una oportunidad desaprovechada garrafal. Sí. Creo que en este caso Rian Johnson fue una gran idea, se lo aplaudo, pero queda hasta mitad de camino, y ni siquiera mitad de camino, queda hasta en un cuarto de camino. Bueno, lo interesante del arco argumental de Luke es justamente, ¿qué explica? Explica por qué Ben Solo odia a Luke. Sí. O sea, tienes un papá, Ausente. Han Solo, ausente. Tienes una madre Que te va a dejar a la casa del tío ahí. toca la puerta, te deja ahí y sale arrancando. Exactamente. Y tienes un tío que te quiere asesinar por la noche. que te quiere matar por la noche. O sea, si suficiente, no- yo creo. y más encima Snoke rondeando como Pepe Grillo, que probablemente quizá qué cosas le decía. El descubrimiento de saber de que su madre le había mentido toda su vida, había ocultado que era el hijo de Darth Vader, la hija de Darth Vader, así que todas esas cosas me hacen sentir mucha empatía por Kylo Ren. Sí, por supuesto que sí. Había algo con Luke Skywalker que se me quedaba en el tintero. Con respecto a Luke Skywalker, es esta cosa de haber decidido por Kylo Ren también. De haber dicho lo que le dice Rey, que le dice, tu error fue no dejar que Ben Solo decidiera, que estaba en la disyuntiva, y en el Lo diste fondo por perdido. lo diste por perdido, tú lo empujaste un poco. Que eso también es un poco a la manera de la tradición Jedi antigua. Me gustó mucho, fíjate, Que es el pragmatismo. en lo que me dijiste está muy interesante. Nuevamente, especie de triángulo que hay entre Luke Skywalker, Rey y Kylo, que no es directo, porque Kylo solamente interactúa con Luke, entre comillas, interactúa al final. Sí hay un paralelismo, ya que Rey está tratando de ser entrenada por el mismo maestro de Kylo. Y cuando esta relación, esto es un paralelismo con lo que hablamos antes, y entre el Reylo y Luke, cuando Rey, ella como va viendo por segmento la historia, y al principio diciéndole que eres un monstruo, lo peor del mundo, y luego cuando va entendiendo un poco, me gusta mucho, o sea, ¿te contó qué pasó esa noche cuando tuve que destruir todo? Sí, me contó. ¿Qué te contó? No sabes. No te ha contado, no sabes nada. Y cuando él le cuenta, la reacción de Rey lo encontré maravillosa. Y ahí vemos por primera vez en acción a Luke Skywalker, ahí, a los maestros ninja. Y se asusta un poco cuando Rey saca el sable. Y me gusta porque está muy... Es muy... tiene mucha relación con los personajes. O Muy sea, consecuente. es consecuente con los personajes. Sí. Rey, con la empatía que sintió con Kylo Ren y enterarse de que poco menos su maestro trató de asesinarlo, o sea, qué jugada más sucia, por así decirlo, ella, y más encima Kylo Ren diciéndole como, ten cuidado, te puede pasar lo mismo. ¿Y por qué no habría de pensarlo? O sea, si te pones a pensar de verdad en el lado de Kylo Ren, ¿por qué no debería pasar? Sí. Y Luke realmente ahí le tiene que confesar ya poco menos contra sable y la pared. Y llega un momento que me gustó mucho. Rey le dice como, aún queda bondad en él. Cuando todos ya habían desechado la fe en Kylo Ren. Eso no sé si está tan bien abordado en el guión, porque uno que ve el conflicto de Kylo Ren podría no pensar, si alguien lo sintiera podría ayudarlo. Y en este caso es Rey. Rey siente ese conflicto, ve su futuro y ve que él puede darse vuelta. Y en este caso le dice, ya, pues, hagamos algo, vamos a buscarlo. Le dice, no, él está perdido y todo esto no va a salir de la manera que tú quieres. Le pasa el sable, haz algo entonces. Y Luke, muy tosudo en su decisión, no, yo no voy a volver a la guerra. Entonces le dice, él es la última esperanza. Frase que me encantó y me puso los pelos de punta cuando la escuché. Impresionante Sí. como Entonces él es nuestra última A New esperanza. Hope, The Last Hope, encontré notable y me da un giro. Yo jamás pensé que Rey se iba a terminar en la garra de Snoke por voluntad propia. Así es. Eso Una es sorpresa. una sorpresa y además un eco de El regreso del Jedi. Vemos Es que eso, menos mal que llegamos a la parte con spoiler, porque antes no Sí. podíamos decir. lo que hace Luke Skywalker con su padre Darth Vader para sacarlo, que es, se lo dice Rey, porque Luke le dice, los Jedi fueron arrogantes y permitieron que Darth Sidious llegara al poder, y fue un Jedi el que entrenó a Darth Vader. Así es. Y Rey le responde, y fue un Jedi el que lo redimió. Exactamente. Y Rey va a hacer exactamente lo mismo. Como Jedi, Vamos a repetirlo. de hecho Snoke le dice en un momento, tienes el fuego, la pasión y la determinación de los Jedi. Sí. O sea, Rey, él reconoce
Snoke en Rey todo of el the Jedi. potencial de una Jedi, claro. Rey hace lo mismo que Luke Skywalker se va a entregar. Pero como dijo Luke, esposada en una escena en este ascensor bonita, me encantó. que hace eco, pero casi calcado a lo que hace Luke Skywalker. O sea, si a mí me preguntaran, ¿esto se parece al Imperio Contraataca? Te lo juro que se parece más al Regreso del Jedi. Sí, mucho más. Sí. Y tiene cosas, bueno, aquí o sea, se parece. Nos estamos, redoble tambores porque nos acercamos, para mí, al momento de I Am Your Father. Se parece, pero no se parece. No, toma elementos. Maravillosamente bien hecho. Y eso lo dice George Lucas. George Lucas dice que esto es como un poema, un poema épico, Star Wars, que se repite una y otra vez. Maravilloso. Hay otras reminiscencias del Regreso del Jedi, como por ejemplo el casi vuelco al lado luminoso de Kylo Ren, que por algún momento me asustó, porque Imperial Reviews tenía ahí alguna ideilla de que podía haber una unión entre Kylo y Rey, pero lo que yo nunca quise es que Kylo Ren se hiciera bueno. Y ahí me dio algo de susto, porque en la escena cuando Snoke, el supremo opulento Victor Snoke, Blue Eyes, bastante bien los efectos especiales. Sí, Andy Serkis es bastante grande. Andy Serkis es un grosso. Un grande. Y le dice, termina con esto, claramente Rey no iba a morir. Era obvio que no. Entonces habían dos opciones. O pasaba lo que creíamos que iba a pasar, o se hacía ligeramente bueno. Y ahí me dio un poco de susto y dije, no se me vaya a hacer bueno Kylo Ren. Y el final fue nada menos que satisfactorio. Una cosa que quería decir yo con respecto a hacer el eco, antes de que pasemos justo a la escena aquella, con el eco del Regreso del Jedi, también el otro eco es el trono y el sable al lado de tal cual el emperador con Luke Skywalker cuando toma su sable, solo que aquí el opulento no le permite tomar su sable. Y le hace casi un... El de Kylo. No solo eso, la ventanita, que Darcy lo dijo en un reporte imperial, que sí, claro, esta ventanita era como un ojo mágico donde podías ver qué estaba pasando en el universo. Tiene señal satelital. Así es. También. Sí, mira lo que está pasando con tu flota rebelde. Sí, es casi calcado. Sí. Hay una cosa que a mí me parece interesante con Kylo Ren, para todos aquellos que dicen que Kylo Ren es un tipo que no tiene poderes, que es un tipo que es debilucho y todo. Bueno, primero que nada, una estupidez del porte de una catedral, porque para todos aquellos que dicen que lo derrotó Rey tan fácil, no, basta de eso, por favor. Aunque se lo haya dicho el líder supremo Snoke para manipularlo, de todas maneras, Kylo Ren estaba casi muriéndose cuando toda la de Force Awakens muestran el Bowcaster y después le llega con la ballesta, estaba sangrando, estaba en shock. Y además el supremo líder Snoke no le dijo mata a Rey, le dijo tráela. Así que su misión no era tampoco eliminarlo. Pero aquí se muestra el poder de Kylo Ren. El poder porque Snoke dice, a mí no me puede... En cuanto a la fuerza, sobre todo. El uso de la fuerza, porque Snoke dice claramente, no, mira, a mí no me pueden derrotar, yo no me pueden engañar, porque Snoke tenía tal confianza y poder sobre la fuerza, y no nos cabe duda, porque podía manejar a Rey a su... Aunque su apariencia del líder supremo Snoke sí decía algo diferente, pero bueno. Era muy potente en la fuerza. Algún problema tuvo antes. Pero es el poder que tenía Kylo Ren para manipular la fuerza y bloquear el paso del supremo líder Snoke a su mente. Y engañarlo. Así que ese giro realmente maravilloso. Y déjame jactarnos, Darcy, que nosotros pensamos en este Reylo, esta alianza, y también pensamos de que Kylo Ren... Pensamos en eso. ¿En qué momento fue eso? ¿Quieres verlo? ¿Ya? ¿Cuándo fue? Antes, fíjate, ¿qué tal si Rey y Kylo Ren deciden formar su propio equipo, aparte de Snoke, aparte de lo que sea? Es como que Kylo Ren le diga, mira Rey, ¿cómo te ha ido con tu entrenamiento con Luke? Digo, Luke me tiene así los cotos que no me quieren enseñar. Es gruñón el viejo, yo por eso lo dejé. ¿Y cómo está el opulento Snoke? Sabes que el opulento igual de gruñón, así, ¿por qué no hacemos un equipo aparte? Team Rey. Y esto nos hace pensar de que no es tan imposible, de que quizás Kylo Ren en algún momento de la película podría pelear con los guardias pretorianos de Snoke. Una especie de rebelión. Una especie de golpe de estado de Kylo Ren dentro de la primera orden. Para que no queden dudas, para que digan, no, mentimos, sino, no, de verdad que nosotros lo habíamos pensado. Claramente no creíamos que era lo más probable. O sea, por eso una sorpresa, y por eso la gente... Sí, me sorprendió porque era como nuestro sueño. Exactamente. Este golpe de estado. Era casi como lo más difícil que podía pasar, y pasó. Sí, nosotros decíamos... De hecho, bueno, muchas veces lo conversamos, muchas veces en previo... Dentro y fuera de cámara, previo a la llegada de Last Jedi, que esta unión
el Reylo lo queríamos, pero lo queríamos en bandos opuestos. Tú siempre decías que no querías a Kylo Ren en el lado luminoso, que fuera para Y un no objetivo tenía singular. sentido Rey en el lado del Oscuro. Darkseid porque te daría a un desequilibrio de quién es el bueno. Habría sido absurdo Absurdo. que Luke Skywalker fuera el héroe del episodio 9. No tiene sentido. Así que por eso necesitaba mantenerse el mando opuesto y la forma en que ocurrió fue impresionante, Sí. con una escena de acción. Qué bien filmada. Espalda por espalda, nuevamente, Rian Johnson añadiendo nuevas maneras, nuevas formas visuales. Algunos que no me gustaron mucho, como fue la batalla final de Luke con Kylo Ren, No, pero aquí pero aquí funcionó de con los maravilla. guardias pretorianos que no sabíamos si iban a entrar en acción, entraron en acción. Y notable, que me encantaron los movimientos que tenían, impresionante. Sí. Y eran poderosos porque no les fue fácil la batalla. No fue nada de fácil la batalla y además me gustó mucho cómo innovó en el uso de los lightsabers. Rian Johnson. Una escena determinada cuando Rey suelta el sable, luego lo agarra por debajo, y el otro es cuando Kylo Ren estaba en apuros, Rey le sale el sable y... Eso es muy precuelista. Ahí se ve que Rian Johnson tiene esa influencia de las precuelas. Se agradece Ryan, gracias por pensar como yo. Sí, por supuesto. Y bueno, y el desarrollo final de este Rey, de esta unión, esta conversación, la mano sí iba para Rey, para todos los que decían, no, si es truco de tráiler. Sí, era truco de tráiler por la forma, pero yo te dije, la idea es tan buena que sería una lástima que no se tomara así. Sí. Claro, no era la misma escena de Rey de muéstrame mi lugar, pero Kylo Ren sí le estaba ofreciendo su mano. Y aquí entramos en la complejidad de los personajes y en lo bien hecho que está la relación. Kylo Ren le hace una propuesta y de verdad que Kylo Ren, no quiero decir como que ama a Rey, me refiero a que él de verdad siente empatía por ella, hay escenas muy lindas. Y en otro lado, Kylo Ren no deja de ser Kylo Ren. No, para O sea, nada. cuando él le dice, primero que todo, Rey un poco en Narnia, cuando terminan de acabar con los Praetorian Guard, ve que la resistencia está en problemas y Piensa que ya está resuelto todo. ella asumió como que Kylo Ren se había pasado su bando. Cucu, cucu. ¿Por qué va a pasar eso? Y ahí cuando se da cuenta como de qué está pasando. Kylo Ren, por otro lado, con una imagen un poquito más amplia de la idea, ve el cadáver de Snoke y decir, "Hey, está la posibilidad de que... Esto es como dijimos Game of Thrones de Exactamente. Star Wars. Ver trono vacío Y, para mí. y Kylo Ren le dice a Rey, está el trono, es grande el trono, cabemos los dos. Y Rey me gustó mucho, reminiscencias un poco entre Vader y Luke, pero por sobre todo a Anakin y Padme. Sin ser un calco, esto original completamente, pero me acuerdo un poco los caminos de Kylo Ren y Darth Vader, lo que me hace muy bueno, todo muy bien hecho. Ella le dice, no hagas esto por favor. Kylo Ren un poco se enoja, algo que ya había dicho antes, deja morir el pasado. Kill it if you have to. Y un poco porque se enoja, nuevamente le salen los arrebatos, así como, pero que no te estás quedando atrás. Y en ese momento es como, no vaya a ser que no se vaya a enojar la niña, y ahí vuelve a calmarse. Y ahí viene la revelación de los padres de Rey. Yo ya lo sospechaba un poco porque alguien había dicho que iba a ser interesante para Rey, pero no para nosotros. Así es. Que podría ser más que eso. Yo creo que, para apoyarte un poco, que esto de Kylo Ren no le disminuye ni le resta nada al personaje, porque además es muy consecuente con lo que Yo creo que le suma. con la conexión que tiene. De hecho, el supremo líder Snoke le interesaba a Kylo Ren porque lo veía como la combinación perfecta de un linaje Sí, directamente por supuesto. de Darth Vader Así es. y la combinación perfecta entre la luz y la oscuridad. Y Kylo Ren, por esta conexión especial que tiene con la fuerza, ve a Rey también, quien también tiene una conexión especial con la fuerza, como algo especial. De hecho, le dice, no estás sola. Maravilloso, me da una empatía enorme y a veces hasta me emociona. Sí, dice, no estás sola. Importa para mí. Dicen, no eres nadie, pero no para mí. Y eso, Qué lindo. y eso tiene que ver, Qué lindo Kylo Ren. por supuesto, Siempre lo supe. y eso tiene que ver, no necesariamente con un amor romántico, No. pero sí con una admiración y con Cariño, casi cariño. apreciar el lugar que tiene Rey dentro del universo, se podría decir, o dentro de la fuerza. Y lo que hablábamos, Kylo, queda mucho más explícito en la película la debilidad de Rey, se lo dice incluso textualmente Kylo Ren, le dice, necesitas a tus padres, tienes una carencia de padres y buscaste a Han Solo, lo viste a Han Solo como un padre, ahora a Skywalker, y no lo necesitas, esa es tu debilidad. Entonces, pero por otro lado, Kylo Ren, que es un personaje yo creo más complejo incluso que Rey, él también tiene, por supuesto, es un hombre quebrado por dentro, como habíamos dicho, padres ausentes, un tío que lo quiere matar, anda a saber tú. Y él
en esta película creo que, más encima que tu jefe, que es el que te puede apoyar, tu maestro, te manda un puntapié bastante fuerte y realmente se sentía solo. Él se Sí. sentía bastante abandonado, probablemente sin la brújula, no fue capaz de matar a su madre. Viene Ky- todo una... Kylo Ren hace lo mismo, lo que dices tú, pues él quería el poder absoluto. Es una forma, que dices tú, este eco de Anakin. Sí. Y en esta conexión con Rey, que era un señuelo de Snow, por supuesto, que le termina saliendo mal, realmente él siente un apoyo, probablemente como no había sentido, no sé si nunca en su vida, pero hace largo tiempo por lo menos. Así que esta invitación es real. Y cómo queda más comprobado en el guión magistral de Rian Johnson cuando le da la mano, la actuación kinésica también, temblorosa la mano, no es algo, no es con seguridad, no, ven para acá. No, tembloroso, no es Darth Vader. No, no está bien. Tiembla y después le pide por favor. Como que ambos sabían de que era muy difícil esa alianza y muy bonito. Es una escena muy bonita, muy compleja. Sí, Y- es que es maravillosa, nos hemos extendido harto, pero Sí. es que es maravillosa esta complejidad y esta relación que tienen ambos personajes de... Uno se ve reflejado en el otro, ese es realmente Lo eso. que decíamos, un protagonista, dos caras de la misma manera. Sí, Kylo Ren se ve reflejado en Rey, Rey se ve reflejado en Kylo Ren, ambos con su soledad por distintos motivos y enfrentándola de maneras diferentes. Así es. A propósito de innovación, no quiero dejar afuera, antes que nos movamos un poquitito hacia otros arcos argumentales, de la escena de Rey en la caverna, en la caverna está con el lado oscuro, con la fuerza oscura. Porque esa escena es una escena maravillosa y que se puede interpretar de muchas formas. Me gustó mucho esto de que Rey enfrentada a sí misma ve estas múltiples Rey, que para mí es un poco de simbólicamente mostrar cómo una acción, poner en movimiento una acción, justamente, valga la redundancia, desencadena, igual que una cadena de dominós, toda una secuencia de circunstancias que te lleva hacia el futuro. Es una- Un poco como lo que decía el maestro Yoda, que el futuro siempre está en movimiento, explicando eso. Sí, lo que dices tú Que existen múltiples para ayudarte reyes, ¿no? a explicar es que a ver, la escena es una especie de espejo. Las múltiples reyes están del otro lado del espejo. Así es. Rey empieza a explicar, le habla a Kylo Ren. Al principio parece un poco confuso porque pareciera que está hablando sola. ¿Sí? Le está diciendo que debió haberse sentido atrapada y asustada, pero no. ¿Por qué? Porque ella estaba tan obsesionada con su miedo de querer descubrir quiénes son sus padres, por este sentimiento de abandono, que ella estaba dispuesta a llegar al otro lado, pasar por todos estos tiempos para llegar a eso. Y como bien dices, muestra las consecuencias y el paso del futuro movimiento, porque no es que toda la raíz se moviera al mismo tiempo. Era, como bien decías, es Una secuencia. una secuencia como tirar las piezas de dominó. Y una vez que llega al fondo, al final, ve una imagen donde hay como dos siluetas que parecieran que son sus padres y Muéstrame. se van uniendo. Ahí hay distintas interpretaciones. Bueno, esa es la gracia del arte, justamente, que anda a saber tú qué quiso decir Bueno, el intérprete. Son dos siluetas que finalmente se funden en Y uno, termina siendo Rey. que eso es como obvio. ¿Cierto? Padre, madre, de ahí sale Rey. Pero podría ser que eso es lo que necesitas, está en ti mismo. Podría ser que tú siempre supiste la verdad. Para mí es un poco eso, porque dice, muéstrame, como es que estamos hablando de la fuerza, y es una respuesta de la fuerza, es como consultar un oráculo en el fondo. Hay que Eh, interpretar la respuesta. exactamente, los oráculos, esto ya es mitología griega para los que les guste, que eso se ha replicado, y también hay oráculos en el mundo moderno, el tarot, otro tipo de oráculos también, que siempre son con respuestas crípticas. En todos los clásicos griegos está el famoso oráculo y sus respuestas crípticas. No lo sabrá Edipo. Bueno, en fin. Lo que iba así. Mira a Rey el espejo, pregunta, muéstrame quiénes son mis padres, y la respuesta para mí del espejo es, ¿por qué me preguntas eso? Cuando se muestra ella misma, si tú lo sabes. Que tiene mucho que ver con lo que Kylo Ren le dice. Le dice, Pero Ren dice, yo vi quiénes son tus padres. Después pero dice, le dice, tú lo sabes, Tú lo y sabes. parece que siempre lo has, Sabes. te has hecho Y la le lesa, dice, mira mira. para otro lado. dilo. Y ella lo dice, de hecho, lo dice, eran dos tipos que Sí. no me querían, me abandonaron. ¿Sabes qué? Afortunadamente yo ya no me interesaba mucho el tema del linaje Rey. ¿No? Hace tiempo sí me interesaba y siempre dije, no, es que si es hija de don nadie me va a molestar. Esto es más interesante, Ya no. creo, incluso. Sí. Lo hace más interesante porque, a ver, es una simplificación, pero a la vez lo expandió porque Y da lo la, complejiza. porque da la posibilidad de que sea el eco de Kylo Ren. Los dos son abandonados por distintas formas.
uno conoce Uno con un linaje, uno conoce a sus uno padres. con sangre real Exacto. y la otra con como la dama y el vagabundo invertido. En el fondo tus padres te pueden abandonar, ya sea porque estén muy ocupados o estén jugando a las carreras, y tu tío creyéndose el gran maestro Jedi, o porque los tipos son unos bebedores empedernidos, unos chatarreros que necesitan dinero y te vendan. Sí, no, realmente la relación entre los dos muy buena y ojo, otra cosa que hay que dejar súper claro, cuando viene esta separación el quiebre del lightsaber de Rey, Rey se levanta primero, así que Rey pudo haber matado a Kylo Ren. Hay una especie de deuda de vida, por segunda vez. En The Force Awakens es más entendible porque se aleja, se abre la tierra y todo, y tendría que haber saltado y está fin herido. Aquí no, aquí tuvo tiempo para matarlo. Sí, en el tercer acto yo creo que ya es el retorno y va a tener que definirse eso. Uno de los dos va a tener que tomar acción más drástica. Así es. Quería ir con Leia porque Ay, nuestra ley. creo que es altamente satisfactorio lo que pasa con Leia. Me parece que Carrie Fisher está en uno de sus mejores momentos, o el mejor momento incluso podría decir dentro de la saga. Y me gustó mucho lo que hicieron con Leia y Holdo. Leia y Poe Dameron buscando quién pueda sucederla en la cadena de comando. Esta faceta cuando- de mentora que tiene Exactamente. con Poe, una faceta de amiga entrañable con Holdo, usa la fuerza. Sí. Finalmente usa La, la la fuerza. complicidad con Holdo también me gustó. Bueno, hermosa. Es que esa escena con Holdo me emociona un poco. Sí, el sacrificio. Es muy al bonita, es muy bonita. El giro de Holdo como personaje es hermoso. final. Sí, Holdo yo esperaba que fuera como DJ en el fondo. pero Y me tuvo- sorprendió. En poco, no tiene tantos minutos en pantalla, pero con eso poco es suficiente. Sí, me encantó el sacrificio, Leia se lo reconoce y esta conversación que tienen como de despedida, realmente muy hermosa. ¿Te gustó que usaran la fuerza de esa forma? A ver, la primera vez que lo vi me gustó, me emocionó bastante. Pensándolo en frío, me hubiera gustado lo que decíamos nosotros, usándolo más como sacrificio. Es que, ¿sabes qué? Sigo insistiendo en que para Rian Johnson no debe haber cambiado nada por la muerte de Leia. No, para nada. Por lo que vi el resultado, no debe haber cambiado nada. Así que yo creo que le dejó un problema grave a JJ, pero no desde el punto de vista de guión, lo dejó desde un punto de vista de factibilidad. Yo habría preferido matar a Leia aquí. Claramente cuando sale volando, cuando atacan, cuando muere Akbar en esa escena, era obvio que no iba a morir porque sabíamos por los trailers que faltaba mucho más metraje. Pero una situación así, aunque hubiese sido rápido, hubiera sido más traumático, pero habríamos dado un final más contundente al personaje. Pero sí, en el momento emocionó, lo encontré bonito. Sí. No es la mejor manera que hubiera usado la fuerza, pero sí. ¿A ti? Me gustó, sí, no me molestó para nada. Hay gente que podría haberle molestado de alguna forma. Bueno, dentro de, insisto, el material alternativo se da como algunas pistas de que Luke, algunas pistas le había dado a Leia de cómo enfocarse en el uso de la fuerza. En Aftermath, cuando se pierde Han Solo, también ella lo dice, que aplica algunos conocimientos que le había dicho Luke, cómo enfocarse en el presente. Y lo que cómo- habíamos dicho también en casos de que Luke no había enseñado nada, De todas maneras, tampoco, siendo usuario de la fuerza, tampoco necesitas un maestro para hacer algún grado de uso Anakin de es la- prueba de ello. Anakin, Rey, Así que, no, la misma Leia, o sea, Leia también antes había sentido cosas con la así fuerza. es, por supuesto que sí. Eh, Altamente satisfactorio Leia, yo, me gustó mucho. y, Se plantea un problema así para el episodio 9. sí, y ¿qué te pareció el reencuentro de los gemelos? Muy bonito, muy emocionante. Ese beso en la frente me parte el corazón, realmente. Una cosa que Una escena muy te hace bonita. emocionar hasta las lágrimas. Bueno, varias veces me emocioné durante la película, así que la verdad, los lentes no los estoy usando porque estoy llorando ahora en todo caso. Ah, está bien. Pero sí, Una escena preciosa. El regreso de Luke Skywalker al lado de la Resistencia, como el agente que llega a salvar el día, fue coronado con un reencuentro muy muy bonito. increíble. Y ahí llegan las cosas de la vida, porque ese besito es como un besito de despedida Sí. de los personajes. Y además que está bien actuado, porque Leia como que ve a Luke y en algún momento se da cuenta de que no es Luke corpóreo. Exactamente, la primera vez que lo vi no me di cuenta, pero claro, se toman la mano. Y ahora que lo vi por segunda vez, hay una miradita un poco extraña, tiene que haber sabido. Es una escena muy bonita, ese beso, como bien dice en la frente, es una especie de despedida a nuestra Carrie y... bueno, muy bonito. Así que más adelante entonces, A ver, hay un arco argumental de
Ustedes- Paul Dameron. Ah, no. Canto Bite. Canto Bight. Aquí dice: todo lo que pasa en la galaxia hace prosperar a Canto Bight. Este es uno de los arcos documentales más polémicos porque aquí hay gente que lo odia, lo detesta, gente que y gente que lo encuentra como una buena parte de la película. En mi caso, me lo voy a jugar de inmediato, no me molestó para nada, e incluso hubo cosas que me gustaron mucho. Me gustó la estética. La estética, fíjate que si hay una cosa que yo rescato mucho en las precuelas, que no soy tan precuelista como Claudio Ren acá, es la estética, la visión de George Lucas, esta visión de cómo se filma una película desde lo estético, desde lo visual, contar la historia a través de lo visual y también de ser innovador. Creo que es una de las cosas que ha hecho que el mismo George Lucas diga que esta película ha sido bellamente filmada. Las navecitas estas de la policía de Canto Bight me gustaron mucho, y los Fediers también me gustó bastante. Creo que esa escena en particular, creo que George Lucas la debe haber visto con una sonrisa en los labios. No creo. O sea, sí, por lo visual Por puede lo ser. visual sí, por lo Sí. estético sí, yo creo que sí. Sí, yo no... A ver, no es que lo haya odiado. No es que sea la... Hay que verla 10.000 veces más para saber qué va a pasar en el futuro, pero por ahora no me molesta tanto. Pero para una película de 2 horas y media, que me deja cansado. Vamos a llegar al final de la escena de Luke, donde yo ya estaba emocionalmente cansado. Y creo que ahí también hay que jugar con los ritmos. Si sabes que tiene una película prolongada, donde tienes una lluvia de emociones, Sí, yo creo tienes que medir un poco, porque Sí. no puede ser sorpresa, 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 emoción, 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 sí, emoción. estoy de acuerdo, Entonces- pero creo que trataron de hacerlo un poco con esa parte. Sí, pero tampoco puedes tratar de emocionarte quedándome dormido. Sí. Y Ese es el problema. o sea, coincido contigo que el tema de los animalitos es muy bonito. Hay un tema, sin ir más lejos, el tema de que Rose hablaba un poco para ver cómo le da complejidad y le da contexto a la historia, que en los libros se cuenta un poco más, el tema del financiamiento de la Primera Orden. Y DJ le da una conversación a Finn que le dice como, mira, si al final la guerra, hay una Siempre- máquina que está detrás de los buenos y los Siempre malos. se benefician los mismos con la guerra porque juegan Es para el los dos mejor lados. negocio. Entonces, hay cosas muy interesantes. El temita de los animales, hermoso, por supuesto. Y, por supuesto, da pie al niño que sale al final de la película. Pero, más allá de eso, siento que, al final, Canto Bight es un acto que es una excusa para buscar a DJ. Que en otro caso, para poder infiltrarse a la Primera Orden. Creo que te podrías haber ahorrado eso en otro lado. Sí, puede ser. Yo Tantos a personajes. ver, lo que yo creo, con respecto a la película en general, ya que lo dice, esto es las 2 horas y media, yo creo que, de todas maneras, la película, creo que le sobran 15 minutos. Una cosa, más Ya, o pues, menos. ahí tanto 15 minutos, pues. Pero, Canto Bight, tanto 15 minutos. pero creo que los 15 minutos yo los sacaría, sí, parte de Canto Bight yo no lo sacaría. Hay cosas que me gustaron bastante, fueron suficientes para mí como para dejarlo en ese segmento. Sí, hay muchas cosas en el casino que es un poco de relleno. Y esto que sí los dos encontramos que no era tan satisfactorio, esto las bromas en Canto Bight, hay algunas que están de más. Eso, ¿qué te parece, hablando genéricamente, el humor? Yo con un tercio menos de humor habría estado mejor, creo. Creo que hay muchas bromas, algunas funcionan Sí. Algunas Otras funcionan no. bien. y hay otras que creo que están en momentos inapropiados. Sí. Fue too much. Hay momentos que son épicos. Ay, ese no me gustó, pero para nada. Para mí es too much. A ver, aquí yo probablemente sea de la minoría. Me explico, en el cine, ustedes saben que a las 12 de la noche la gente reacciona, no hay silencio, y la gente puede expresarse libremente. Y cuando Luke Skywalker hace el gesto así, era un momento épico, era el regreso de Luke Skywalker a la acción. Lo atacaron no sé cuántos AT-6 y no le pasó nada. Y la gente empezó a reírse. Y eso me molestó. No me molestó por la gente, me refiero a que Como la peli, en no me, lo que no hizo me- no me la vayas a película. hacer que viene el clímax de la película y me haces una broma. Y en esa escena también hay muy cercano cuando el tema de Kylo Ren dice ataquen con todo o algo parecido, Sí. y Hux repite y Kylo Ren como ¿qué pasó? Sí. No era el momento, no era Y el creo momento. que eso es una de las cosas bajas de la película. Otro ejemplo rápido, el BB-8 con Sí. bien, chiste repetido eso sale es podrido. lo que te iba a decir de Canto Bight, que eso de BB-8 tirando las moneditas, ya está bien, tira las moneditas, pero ya después otra vez lo mismo, no me gusta. Una que sí me gustó muchísimo, muchísimo, cuando Rey corta la roca. Es y que le da las la- escenas de humor en acto en general me gustaron bastante. Sí. Entonces, todo ¿Los lo pork? que hay. Ah. Los porks son adorables. A ver, mucha Claro. gente gasta minutos y minutos en la crítica en los pork. Los pork
nunca debió haberlos preocupado. Son Porks, son pajaritos. Sí, es bonito y la relación de Chewie con los Porks me gustó. Sí. Muy divertido esto cuando estaba tratando de comer el pork y después por cargo de conciencia adopta a los porks. Así es. Me gustó, sí, los encuentro bonitos y era un relief necesario. Algunas de las escenas divertidas de los porks creo que no salieron tan bien. No. Específicamente estoy hablando de Crate, creo que ahí está de más. Cuando sale y queda pegado contra la... es too much. Para terminar con Canto Bight, Rose, creo que lo que sí le hace un favor Canto Bight a la película es desarrollar un poco la historia de Rose. Creo que es un buen personaje. Muy buen personaje. Y Buena- no era tarea fácil introducir uno nuevo, No. siendo que ya tenías un... Bonita la relación con Finn de Rose. Rose lo ve, lo admira y ahora lo quiere. Y le da un besito. Y probablemente en el futuro lo amará. Le dio un besito. O sea, le dijo, Sí. vamos a ganar así, no odiando a los enemigos, o sea, no Sino destruyendo a los salvando a lo que enemigos, amamos. sino que salvando a los que amamos. Y un Es besito. muy bonito. Lo encontré muy ¿Lo bonito. bonito? Sí, me gustó la historia de Rose. Con en el general. rayo láser atrás, la mina estrella de la muerte disparando. Con todo eso sí me gustó. A ver, y para finalizar lo de Canto Bight, DJ, que creo que cumple con lo justo, no fue una sorpresa. Hay cosas que hay que decir sí, de la película que tiene bastantes sorpresas, pero no. Nosotros, si ustedes revisan nuestros reportes imperiales, creo que había varias cosas que eran nuestros sueños, y entonces cuando ves para dónde va algo, no nos sorprendió tanto porque Sí. intuíamos que eso podía ser lo sorpresivo. Probablemente por eso la segunda vez que la vi me gustó bastante más, porque la primera vez es como, ¡eh! La chonté. Hay como algunas cosas que claramente nada no nos sorprendió por completo, pero probablemente las sorpresas más grandes para el público en general, nosotros ya lo habíamos, a lo menos lo habíamos pensado. Sí, lo de Snoke. Entonces, es como, qué buena, y así como felicitaciones, high five, la chuntamos. Pero claro, no es la sorpresa, no es yo soy tu padre. Entonces, cuando lo ves por segunda vez, ya asumido de que ya sabes lo que pasa, ahora por ejemplo disfruté bastante más la pelea de Kylo Ren y Rey contra los Pretorian Ahora, para terminar un poquito con Canto Bight, perdón. Termino luego con esa porquería, Fom. Sí, pues, DJ te decía yo, creo que el único problema que que puede tener la gente con DJ es solamente que se hizo una idea de que iba a ser un tremendo personaje Sí, ya lo como, habíamos dicho. como los Aztecas. Seguimos adelante con Y quería ir con otra de las decepciones que tuve en la película. otra excepción. Sí, es Capitán Phasma. Toda la razón. Capitán Phasma, que se había... Y esto es raro, porque Rian Johnson había hecho muchas cosas de las que se habían criticado de Force Awakens y aquí hizo lo mismo. Sí, O sea, para hacer esa pelea tan absurda al final, Capitán Phasma realmente al debe. No me... y ahora va a quedar de para siempre, espero, porque otra vez... O sea, si otra vez revive, ya esta cosa es como los muertos vivientes prácticamente. Porque ¿de qué tantas cosas se puede salvar Phasma? Es como duro de matar. Sí. En general la película tiene muchas sorpresas, algunas más predecibles que otras. Algunas ideas eran muy buenas, pero quedaron al debe, por ejemplo, la Yoda, alguna idea más... Y Poe Dameron. Si hablamos de Poe, sí, con al principio. ¿Sí? Bueno, Poe Dameron claramente va a quedar como... aprende su lección, cachetadas, y creo que va a ser el líder que El necesitamos. Y otra de las cosas que hablamos fuera de cámara, que no sé si te acordabas o no, pero esta cosa de las... al final, por ejemplo, a veces pequeños detalles con la filmación de las proporciones, la velocidad de las cosas, A ver, qué tanto pueden avanzar algunos speeders y a la velocidad lo casi que de dice decir. Darse es porque hay rumores de que podría incluso, y con justa razón, yo diría, postular por ejemplo al Oscar a Mark Hamill. ¿Por qué no a Carrie Fisher? Porque tuvieron instrucciones bastante Sí. buenas. Vale que la academia es Star Wars y no pase nada. Gracias. Pero lo que es música, performance está muy bien. La edición lamentablemente creo que no entra en la categoría nuevamente porque no es perfecta. Y tiene errores algunos muy notorios. Y una de las más grandes críticas, hay conversaciones de continuidad con Leia en especial que se notan a la primera. Y hablando de notar a la primera, vimos a Gareth Edwards, al tiro, Sí. a la primera. Sí, está cara Buen cameo que le dio a Ryan Johnson, está en las trincheras. Está en las trincheras. Y cuando Eh, dice el Salty, el soldado que está al lado, sí, es Gareth mirando con Edwards, cara rara. el gran Gareth Edwards de... Rogue One. Director de Rogue One. Bueno, en Crate puedo estar equivocado, pero menos la sensación que me dio a mí es que los Skate Speed eran... Claro, los Skate Speed fue una buena sorpresa grata para mí que estaban, pero... Es que como decimos aquí, chatarras. sí, como decimos en Chile, pues, en Chile decimos estaba en la pasta, estaban realmente la resistencia ya no daba más, tocando Tocando fondo. el fondo del fondo. Y bueno, avanzaban lento quizás, pero no tan lento. Los AT-6 primero estaban a una distancia, los AT-6 super que avanzando. Luego siento que como que todavía no avanzaban mucho, ¿eh?
Eso siento que con las proporciones, el besito de Finn con Rose, luego Finn tiene que arrastrarla y en ese entretanto aparece Luke Skywalker. Yo creo que ahí Rian Johnson debe haber dicho, uy, ¿cómo lo hago para que él pase por el lado? Y debe haber dicho, la gente no va a entender. Yo creo que ahí no hubo mucho esfuerzo. Y en general las proporciones de esa batalla encuentro que están como raras. Quería mandarle un saludo además a los amigos bolivianos que tienen el privilegio de que todo un acto prácticamente está Filmado filmado. Así que eso es grande por Latinoamérica, por fin en Star Wars. Así es. ¿Qué te parece del acto final, Craig? Tras la gran revelación del rey. Bueno, yo te decía que 3/4 de película iba casi perfecta para mí, pero creo que en el acto final, en el cierre, es donde están los mayores caídas para mí, de la película. Sin ser malos para mí, por lo menos. No son malos, pero creo que tenía muy buenas ideas. Esto de que Luke Skywalker pueda proyectarse como una imagen de la fuerza, Sacó aplausos, pero... Lo encontré increíble, sí. Increíble. Pero estas escenas a lo Matrix de Luke Skywalker creo que fue un poco too much. O sea, pudo haber sido mejor abordado. Sí, esto es subjetivo para mí, no sé para ti, pero para mí soy fan de la batalla de sable láser y para mí esto no ni siquiera entra en el conteo. O sea, por razones obvias, no podían entrar en contacto su sable láser, entonces Luke solamente lo esquivaba. Un Kylo Ren que tuvo un gran desarrollo en la película, pero que nuevamente queda como, oye, que tan poderoso Luke. Y luego para descubrir que era una especie de holograma de la fuerza. Y siento que para hacer la última gran performance de Luke Skywalker quedó al dedo. Ahora preferí una batalla muerta. Ese es el asunto, que era la última vez que íbamos a ver a Luke Skywalker, por lo menos in the flesh, así, sí, muy probable que salga como fantasma de la fuerza en el episodio 9. Sí, o sea, no obstante... Y sabes lo que tú hablabas de la edición también con la muerte de Luke Skywalker. Sí, nos molestó los dos. Sí, porque pronto, es muy... primero se desmaya luego de la escena, luego se está como incorporando y luego está como... mágicamente más tranquilo que... realmente que un fakir. Era la escena que correspondía para desaparecer finalmente y ser uno con la fuerza, pero creo que quedó rara. Se molesta. Y la gracia de la edición es justamente que uno lo vea continuado. Sí, y creo que ahí queda muy extraño porque Luke Skywalker estaba demasiado afectado, estaba demasiado debilitado para la serenidad con que se ve al final. Sí. Y la escena de la puesta de sol a lo Tatooine, de Tatooine, también encuentro que fue poco artística comparado, por ejemplo, con lo que habíamos dicho al principio de Rey cuando estaba meditando, cuando ponía la florcita y todo, que yo encuentro que quedó muy bueno. Aquí creo que no se ve tan sutil. Trataron de hacer ese eco con Tatooine y la reconexión en el fondo con la fuerza de Luke. A todo esto, para todos aquellos que decían, no lo había dicho, para todos aquellos que buscaban respuestas, bueno, ahí está la respuesta también de por qué no sabía nada de Han Solo, por ejemplo, porque Luke sencillamente tenía bloqueado su contacto con la fuerza. Una vez que se abre un poco más aparece Yoda de nuevo, puede ver a Leia, etc. Pero con respecto a esto, y bueno, y aquí también se reconecta, entonces se reconecta con esa primer despertar, podríamos decir, como dice Rey, primer despertar para él con los soles de Tatooine. Pero creo que estoy de acuerdo contigo, creo que era una idea muy buena, sí. Buenísima, una buenísima idea, pero ejecutada al debe. Y lo lamentable es que aquí está lo mismo que decíamos, que tú puedes correr riesgos, puede resultar o no, pero hay momentos en que son tan críticos que a veces, incluso mira lo que voy a decir, mátenme si quieren, pero a veces en momentos muy críticos, si tú no tienes muy clara la idea para hacerlo innovador, mejor juega seguro. Puede ser. Pero eso es lo que decíamos, los riesgos que tomó Rian Johnson, algunos funcionan de maravilla, como por ejemplo la unión de Reylo contra Snoke, es fascinante, y este probablemente no también. Sí. Para mí, a ver, yo tengo amigos que me dijeron que lloraron despampanantemente por la muerte de Luke. Puede ser el cansancio, puede ser un montón de cosas, los cutotos, pero cuando murió Luke, lamentablemente no sentí ni una cosa. Sí, lamentablemente, o sea, no digo que la escena fue fea, no, pero le falta, es la muerte de Luke Skywalker, el héroe de mi infancia, de toda mi vida. Entonces, no. Y ahí yo creo que creo que Rian falló por el ritmo. Ya venía con mucha sorpresa, entonces hacer que muera Luke al final de la película. Creo que comete varios errores al final, que justamente incorporar, además, si ibas a brindar emoción nuevamente, ibas a hacer algo épico, meter humor entre medio. No, yo creo que el humor funciona muy bien cuando hay mucha tensión, y dentro de la tensión, como una persecución, puede ser el humor, pero cuando quieres hacer algo épico, emocionante,
quieres emocionar, sabes que viene muy cerca, usar humor no porque te saca de la emoción. Eso es, son emociones muy distintas, el humor y el estar como entristecido o muy emotivo, son emociones muy distintas. Eso, esto no quiere decir que no me haya gustado que se haya ido Luke Skywalker, creo que era necesario, ya que decidieron tomar este camino con el guión. Creo que era necesario. Lamentablemente aquí tenemos un gran problema, porque a mí me hacía mucho sentido, cuando estaba Carrie Fisher viva, me hacía mucho sentido de que Luke Skywalker nos dejara así, y después va a ser seguramente un fantasma de la fuerza, pero que desapareciera un poco como llevando la carga de la historia, porque decidiste ahora tener a Rey y a Kylo Ren como... Decidiste que en vez del líder supremo Snoke, ahora tenés el líder supremo Kylo Ren. Sí, ahora salió de su broma. Y ahora decidiste que Rey es la nueva esperanza. Entonces dentro de eso Luke al lado es un poco mucho, porque además estaba Leia. Sí. Sin Leia creo que Luke ha sido mejor que hubiera quedado en la película. Yo también creo lo mismo. Y bueno, deja un problema grande para JJ desde el punto de vista que la resistencia ahora sí que o sea, sí. digo sin Leia, perdón que te interrumpa, pero digo sin Leia porque Lucasfilm aparentemente no tiene ningún interés de hacer nada con Leia Organa. Entonces, yo en el peor de los... Creo que es necesario para el episodio 9 de Leia Organa. Si a mí me dijeran, mire, en el opening crawl del episodio 9, mire, Leia Organa se fue a vivir a Melmac con Alf. Melmac explotó, bueno, pues se fue a vivir al espacio. O se retiró a un ancianato y murió de viejita, lo encuentro horrible. Horrible. Vomitaría. Sí, completamente de acuerdo. O si lo pusieran en un libro también, No, un cómic. hay que verlo en pantalla. Es la forma mejor de homenajear a Carrie En el Fisher. peor de los casos yo preferiría, mira lo que voy a decir, preferiría un recast en el peor de los casos. Solamente en el peor de los casos, y claro, Sí. porque yo lo encuentro una pésima idea de un recast. Sí. O sea, a ver, O sea, quiero dejar pero- claro, para pero- mí mi opción es CGI. Yo creo que es la mejor manera de honrar a Carrie Fisher. Si me dices que no Estoy de puedes, acuerdo. porque no puedes, ya, recast. Pero lo peor podría ser explicarlo ya sea en novela o en el opening crawl. Lo peor que podrías hacer. Y bueno, como decía, la resistencia ahora sí que queda mermada, pero ya en un puñado de rebeldes, haciendo mucho eco a la formación de la resistencia, que eran un puñado. Lamentablemente ya no está Akbar. Y Rey dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y Leia dice que es lo que necesitan. Aquí está el interrogante. El episodio 9, ¿qué va a pasar? ¿Ese puñado va a destruir la primera orden? La primera orden también se vio afectada en todo Sí. caso. ¿O van a pasar más tiempo? Yo creo que esa sería una buena opción. ¿Eh? O sea, Años después. no para ver la película, me refiero a que la historia se cuente años después Por para lo menos ver. 2, 3 años, un poco como entre el episodio 4 y 5. Exactamente. Sí. Y para ver a Rey también un poco quizás Más poderosa. y más poderosa. Y por eso, porque quizá ese contacto que tuviera Rey lo podría haberse incrementado en el camino, cosa de que vamos a descubrir Ahí- en qué está pasando. Ahí se me ocurre algo parecido, haciendo eco como de Ben Kenobi, como se le aparece a Luke Skywalker en Hoth, Luke Skywalker con Rey. Puede ser. Y yo creo que eso va a pasar, porque en la tradición Jedi lo que hemos visto es Qui-Gon, Yoda, Ben con Luke, está como de discípulo maestro. Bueno, en el caso de Qui-Gon es de discípulo a maestro, de maestro a discípulo en el caso de Luke con Obi-Wan. Así es. Bueno, vamos a una pregunta difícil de darse. Ay, Diosito. ¿La prueba de la blancura primero? ¿Sí? ¿Qué es la prueba de la blancura, señores y señores? Antes de eso, bien breve. Dígame. ¿Cuál score te gustó más? ¿The Force Awakens o The Last Jedi? Es una pregunta muy difícil de preguntar porque The Last Jedi tiene mucho material de The Force Awakens. Entonces, ya adoro The Force Awakens hoy día. Justamente a eso quería llegar. Quería llegar que era difícil la tarea para algo tan innovador, probablemente para John Williams, pero creo que se apoyó mucho en el score de The Force Awakens. Mucho y bien hecho. Hay una melodía que la primera vez me molestó un poco, la segunda Como la vez... melodía Rose. La segunda vez me molestó menos, afortunadamente. Pero encontré espectacular la banda sonora, y en especial por, como bien dices, porque se apoya mucho en la marcha de la resistencia, en el tema de Kylo Ren, en el tema de Rey, el tema ay, no me acuerdo cómo se llama cuando aparece Luke al final. Entonces ya todo evoca nostalgia a esta altura. Entonces está muy bien utilizado y se nota la mano de John Williams, que es un maestro. Sí. Ojalá que esta acompañe por mucho esta tiempo. vez, y esta vez sí lo tomen en cuenta la academia. O sea, fue nominado la vez pasada, ahora se merece el Oscar, sí o sí. Ojalá que sí.
Ahora sí, vamos a la prueba de la locura. ¿Qué ¿Qué es la prueba de la locura? eso? Tú vas a ver una película, te gusta, la vas a ver de nuevo y te tiene que gustar igual o más. Usualmente cuando hacemos un review, esto es una apuesta porque la vemos una vez y hacemos el review. Ya la hemos visto 2 veces, así que darse, pasa la prueba. ¿Pasó o no pasó la prueba? Pasó la prueba. Pasó, me Sí. gustó más la segunda vez. Sí. Y ahora vamos con probablemente una de las preguntas más creo que- difíciles de la galaxia. Sí, yo creo que una película que cada vez que la veas te va a ir gustando más. Eso falta apostar, pero al menos la segunda nos gustó más. Sí. ¿Cuántas estrellitas de la muerte le colocas a Star Wars Episode 8 The Last Jedi? ¿Cuántas Starkiller Base? Oye, qué difícil esta pregunta. No, Estrella de la Muerte, bro. Qué difícil esta pregunta. Es difícil por lo que partimos diciendo. Es una película que realmente tú sales y es como... No sé qué Es muy decir. diferente. Mira, ya tiene un mérito de que Es valiente. es muy valiente y muy original, que te logra emocionar. Yo creo que The Last Jedi, voy a partirla. Creo que The Force Awakens tiene toda esta emotividad que a mí por lo menos a mí me apela a eso con respecto a la trilogía original, ¿Mm? y creo que JJ muchas de sus ideas las ejecutó un poquito mejor que Rian Johnson acá. Sí. Pero sin embargo Rian Johnson fue mucho más innovador y creo que me emocioné mucho más con The Last Jedi. Yo le pongo 8,5 estrellitas de la muerte. 8,5 estrellas de la muerte de The Last Jedi. Y lo más importante para los que decían, no, si esto va a ser como el Imperio Contraataca, Como te digo, o sea, me recordó incluso en más momentos a The Return of the Jedi. Es una nota complicada, es una calificación complicada, probablemente vaya a cambiar con el transcurso del tiempo, por supuesto. Yo creo que esta debe ser una película más difícil de calificar por la cantidad de cosas, emociones, las cosas buenas y malas, porque no es que tenga una cosa mala, tiene un montón de defectos. Ahora ninguno de ellos lo encuentro tan grave, eso es lo otro. Y yo creo que lo que más encuentro como defecto es las oportunidades desaprovechadas. Entonces tampoco es tan drástico porque ese defecto nace de una buena idea. Entonces es complicado. ¿Dejó a Luke donde yo quería? Sí. ¿Pudo haber sido mejor? Sí. Es complicado de juzgar eso. Pero como bien dice, Rian Johnson también tomó mucho riesgo. Y como bien decías, probablemente esto vaya a cambiar el destino de Star Wars para siempre. Hay una cosa que sí no me gustó mucho de Rian Johnson, es el final. Lo encontré como final de trilogía. Lo encontré raro. ah, el niño aquel. Pero tú mira. te pusiste a llorar. Entonces, Hoy me emocionó mucho porque me imaginé que podía venir para el futuro. Pero claro, es como final de trilogía porque eso te hace emocionar para el futuro. raro. Ayer no me gustó, hoy me emocionó. Mañana que... Mañana qué va a pasar. ¿Quién sabe? Para no cansar a tu estrellita de la muerte, yo le doy 8,5 estrellitas de la muerte de Last Jedi. Sí, creo que se lo merece. Y Rian Johnson realmente la tenía difícil y creo que... Una esta pregunta mujer que cumplió. podría hacer para un review de Star Wars es ¿en qué parte del podio está en Star Wars? O sea, no es el podio, me refiero a dónde quedó. Dejémoslo para el reporte imperial, Sí. porque está muy difícil y hay que darle un par de... Lo único que más. dije yo que el opening crawl para mí está en el top 3. Sí, me incluye. ¿Estará en tu top 3 esta de Star Wars? Está difícil. Está No, difícil. no creo. Yo tampoco creo. Está difícil. Top 5 yo creo que sí. 4 puede ser. Está difícil. Es que es una película difícil, pero hay que darle más bien para ser más justos. Así que Sí. esperemos un poco. Y ahora sí que disculpen por la demora, pero este es el momento más bonito del año de ese Star Wars, por favor. Así que no vamos a pedir disculpas por hablar mucho de Star Wars. No, por favor. Y ustedes, queremos escucharlos, vamos a leer todos sus comentarios, díganos qué les pareció la película. Tengan cuidado, eso sí, con los spoilers. Sí, Si por van a favor, comentar Alexilio. spoiler y comenta su comentario, queremos saber todo lo que pensaron de la Si película. tienen preguntas para el próximo reporte imperial también, Sí, por supuesto que queremos sí. ver sus preguntas para poder responder. Por supuesto, díganos qué les pareció, si quieren prolongarse porque vaya que es larga la película y vaya que ocurren cosas, qué les gustó, qué no les gustó, aguante Team Raylo, déjenos todos sus comentarios. Ah, quería mandar un saludo Alex, a Alex Carreño. Tenemos tu regalo, Master. Y quería darle un saludo también a Sam Trooper, que me hizo esta pistolita. Les voy a dejar en la descripción un comentario. nuevamente gracias a todo nuestro equipo imperial que estuvo ayer en el preestreno compartiendo con Star Wars, por supuesto, o sea, con Imperial Reviews con Star Wars. Y bueno, más importante que todo, suscríbanse al canal si les gustó, denle like al video y que la fuerza Estoy con ustedes. siempre.